Injustice League, el título que hemos escogido en esta ocasión. Hey, por favor. Hermano, allá, Que no es cristiano, no lo es como tú y como yo. Podríamos decir que es un ibaniano. ¿qué espera de este proceso? ¿Qué espera de este proceso? Don Antonio, ¿alguna palabra? Si vemos la historia de Akkad y de Siria, sería un usurpador del trono. Hacemos referencia a aquella nefasta situación donde aproximadamente 37 personas perdieron la vida. Reporta que el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, órgano dependiente del Ministerio Público, ingresa al lugar de los hechos aproximadamente 2 billones de dólares. $2.000 millones de dólares. Y que realmente él mismo versus lo ejecutado al señor Espaillat, Mr. Sinister, le espera una pena por la parcialidad, lado oscuro. En definitiva, les recomiendo renunciar. Están a tiempo. Buenas noches, Joel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Qué Cortesía. bueno. Así es. Joel, ¿Sí? estamos en el episodio número 3 de esta saga del Jet Set. Gracias al señor Remberto, tenemos informaciones muy importantes, considerando que estamos expectantes de que se haga justicia. Un buen análisis nos caería muy bien. ¿Qué opinas al respecto? Muy bien. Injustice League, el título que hemos escogido en esta ocasión para este tercer episodio, tal como indicaste, sobre este nefasto, siniestro, lo ocurrido en el Jet Set. La mayor tragedia que ha causado hombre alguno en nuestra época contemporánea en este país. La mayor, en términos generales, en lo que va del siglo. Injustice League, en nuestro idioma, la Liga de la Injusticia, refiere a varios grupos de villanos que de una manera u otra, buscando satisfacer sus sesgos, sus fanatismos, sus avaricias, son los antagonistas de nuestro pueblo. Están aquí, están entre nosotros. Son el mal, la tiniebla en esta Quisqueya, la madre de todas las tierras, el verdadero nombre de mi país, tal como se indicará en mi obra, mi Quisqueya hermosa. Injustice League. Bien, en un primer episodio hablamos sobre el siniestro, su impacto. En el segundo episodio revisamos la entrevista del confeso Antonio Espaillat, analizamos los puntos de interés, vimos cómo se autoincriminaba. Sin embargo, hasta entonces la justicia ha brillado por su ausencia. Ni siquiera tenemos información alguna sobre un posible interrogatorio. Ahora, en este tercer episodio, vamos a analizar el comportamiento de la justicia
tomando como referencia los testimonios del señor Remberto Pichardo, un abogado experimentado, un verdadero crítico, obviamente, con sus razones, de este régimen autocrático dirigido por Luis Abinader. Un Luis Abinader que no es quisquillano, no lo es como tú y como yo. Podemos decir que es un libaniano. Su ascendencia, tomando como referencia los parámetros, sería del Líbano. Si vemos la historia de Akkad y de Siria, sería un usurpador del trono. Vamos a analizar a Jenny Berenice, la actual procuradora general de nuestro país. Entre lo más destacado tenemos que Remberto, quien coincidió activamente con Jenny Berenice en el siniestro ocurrido en San Cristóbal. Hacemos referencia a aquella nefasta explosión donde aproximadamente 37 personas perdieron la vida y unas 60 resultaron heridas. Hace una confesión extremadamente comprometedora sobre nuestra actual procuradora. Esta información, en efecto, une muchos lazos. Es una información trascendental, la cual permite tener una aproximación a esas razones, esas causas de este contexto oscuro en el que, como sociedad, nos encontramos en este gobierno de puras tinieblas. El señor Remberto, con mucha propiedad en este medio, en esta intervención, hace grandes acusaciones. Deja muy bien establecido por qué no está ejerciendo en su totalidad como abogado, cuáles han sido las razones de causa. Eso es cine. Duele, pero eso es cine. ¿De qué tú vives, Humberto? Yo, Sí. de casos que hace tiempo que se ganaron, que se han ido liquidando, así de simple. Es decir, del ejercicio del Ante derecho. abogado. De lo que yo hice una vez en el ejercicio del derecho. Sí, porque ya tú no vas a los tribunales, ya tú no. Yo asesoro litigio, yo le armo la estrategia. instancia, yo le armo la estrategia, lo acompaño en lo mediático, asesoría básicamente. Pero ya tú no eres un tipo que está de que esperando la audiencia número 36. No, porque imagínate tú, cuando tú sometes instancia contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no debería de ser juez, según la Constitución de la República, contra el presidente del Tribunal Constitucional, que según la forma en que se eligió fue prácticamente violentando la independencia de ese tribunal. Él era el abogado prácticamente de Luis Abinader, o uno de ellos, de staff legal. Y cuando tú le entras, bueno, Jenny, yo le dije a la gente que iban a conocer a Jenny, ahora que era procuradora, y la están conociendo con el caso de Jet Set. No, pero bueno, acá. Entonces, está bien, Humberto, yo no puedo estar. Vamos a yo entrar ahí no, ahora, no, ¿sabes yo por no, qué? espérate, pues yo no puedo agarrar y decir a una persona, sí, yo voy a ser tu abogado, para que lo perjudiquen pensando que me van a perjudicar a mí. Y yo se lo digo así mismo a la gente. Aparte de que aquí no hay un sistema judicial, mi hijo. ¿Qué es lo que hay aquí entonces? ¿Qué No, hay? hombre, pero ¿dónde está Antonio Payá? En su casa. Exactamente. En sus ¿Qué empresas. pasó con la gente del derrumbe de La Vega? ¿Dónde No, está? no, pero mira, te voy a decir. Por favor, Humberto, hermano. Eso es muy fuerte. Muy fuerte. Estamos hablando de un ciudadano
que ha renunciado, al menos, a una faceta de su profesión, la más importante, el espíritu de su oficio, de su capacidad, sus ingresos, muy importante para él y su familia, debido al carácter inescrupuloso que existe en un órgano, el cual es responsable de la elaboración, despliegue y el aseguramiento de los códigos de ley. Hablamos de la justicia. Paradójico, ¿no? Muy paradójico. Un presidente del Tribunal Constitucional, que no debería ser, por haber sido elegido inconstitucionalmente. Otro, en referencia al Tribunal Constitucional, elegido violentando y condicionando la independencia del mismo, al ser uno de los abogados del presidente de la República. Y hablamos de una supuesta justicia independiente. Entonces, aquí tenemos un gravísimo problema. Hablamos de dos usurpadores ilegítimos. Esto altera todo el orden sistemático de nuestro sistema judicial. Todo el organigrama. Desde el punto más bajo hasta el más alto, jerárquicamente. El efecto, en consecuencia, es extra departamentario. Hablamos de una contaminación sistemática con efecto trascendental tanto intrínseca como extrínsecamente. Nosotros necesitamos servidores públicos que prediquen con el ejemplo, que dicten pasos a seguir para las posteriores generaciones. Esto debería ser revisado y ser cierto. Tanto ellos como los responsables deberían ser revocados de sus funciones y no volver jamás. Tenemos muchos abogados honorables, dignos, para cubrir situaciones como esta. Debemos mitigar la corrupción. Debemos preservar nuestras políticas, nuestros valores. Debemos respetar y, sobre todo, hacer respetar nuestra Constitución. Ahora veamos, conforme a las informaciones del señor Remberto Pichardo, cómo fue la gestión del Ministerio Público y sus órganos dependientes en la intervención desde sus inicios. ¿Cuál ha sido el grado de competencia del Poder Judicial? Veamos. Esto es sí. No, ¿Usted considera que el señor Antonio Espaillat debería estar preso en este momento? Claro. ¿Por qué razón si todavía no hay una investigación hecha que lo acuse de algo? respóndele tú, que entonces yo te voy a responder a ti. Precisamente tú acabas de decir por qué yo digo que aquí no hay sistema. Exacto, diga. ¿Cuándo debió de iniciar la investigación? En el momento en que se cae Ya. el techo y están los cadáveres ¿Y ahí. por qué no hay una? ¿Quién te ha dicho a ti que no hay? Me imagino, bueno, porque se ha anunciado que hay una institución del Estado que está haciendo una investigación y la persona que la dirige, que no sé cómo se llama, dice que mínimo 3 meses. Perdón, independiente del Ministerio Público. Eso fue lo que dijo Homero cuando hizo el anuncio y ahí Sí. está en video. Sí. Exacto. ¿Verdad que sí? Pero eso no significa Entonces, que... espérate, ellos dicen Mira, que pero es hay dos independiente al comisiones, Ministerio la verdad. Público. Hay dos Entonces, comisiones, no, ¿verdad? hay Humberto, dos. Humberto, y si nos debes llevamos saber eso algo. habrá 3 porque Un momentito, ahí está, porque hay dos ahí está comisiones. Hay Conavide, una, no, hay Conavide. esa misma. Esa es una que es oficial. Y hay otra que anunció el gobierno Ajá. de hacer una comisión aparte del Ministerio Público. Hay dos que se anunciaron. No, Esa yo no sé quiénes la componen. Fíjate cuánta, porque no se ha publicado. Fíjate cuánta va a haber. Tú tienes la del INASIF, que entró al lugar precisamente después de que el lugar quedó como un parqueo, limpiecito.
Se puede alquilar como parqueo. Entonces tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver el INASIF con eso? Explíquemelo a mí y a los televidentes, ¿verdad? Sí, Mira, Humberto, sí, disculpa, sí. estoy dejando que tú te des un cachú con él, porque estoy anotando todo lo que tú estás haciendo. Sí, Aquí hay claro. un abogado sentado. Pero dale. Ok, termina pero yo dale. quiero que me Fíjate, ilustren. El órgano No me estoy investigativo- haciendo, le estoy preguntando tranquilo, de verdad. El órgano investigativo por excelencia, constitucionalmente consagrado, ¿cuál es? Yo no nací. El Ministerio Público. No, pero para la solicitud del del cual el Ministerio. INASIF Sí. es una dependencia, ¿verdad Sí. que sí? Ok. Ocurre un siniestro. No se sabe qué lo causó. ¿Qué debe de iniciar inmediatamente? Una investigación. Claro, una investigación. Porque hasta que no se descarte que hubo algún tipo de responsabilidad de alguien, no debe cesar la investigación. ¿Y quién te dice a ti que has cesado? Entonces, perdón. Mira, te estoy escuchando Perdóname, nada más. sí, te estoy perdóname. escuchando. Perdóname. Entonces, eso inicia desde el momento que se da. Varios departamentos estatales llegan cada uno con su obligación a El cumplir. INASIF es uno. Se supone Pero que el INASIF llegara. no tiene que ver con los cadáveres. No. Ellos tienen que ver. El INASIF es el laboratorio científico forense que recaba la prueba de la posible comisión de un crimen. Es especializado en ese Perfecto. sentido. Ahora, patología forense, Ok. que es un organismo del cual el INASIF prácticamente se ha hecho cargo de sus funciones, es aquel que se encarga única y exclusivamente De los cadáveres. Pero pareciera Exactamente. que los dos son iguales. Sí, es la verdad. Para exactamente. nosotros que no trabajamos eso, Porque parece fíjate, que es lo mismo. Exacto, porque fíjate que se supone que si hay una muerte no natural, el Estado verifique si fue accidental o intencional. Claro. Entonces, eso se determina Mandan a un través médico de... legista. No, el médico legista es una figura bastante antigua de derecho. Pero mandan En cuanto a nosotros, alguien, ¿verdad? El médico Porque yo legista soy hace- médico, el si se médico muere alguien en legista una hace casa, uno el tiene que llamar para que el vaya. médico legista hace el levantamiento Para del levantar cadáver. el cadáver. Ahora, el médico legista tiene una apreciación al ojo por ciento, si se quiere, de lo que ha sucedido. Sí. Tú puedes ver una persona que tiene, por ejemplo, un orificio entrándole intercostalmente y tú puedes asumir, bueno, pues fue un punzón Exacto. o fue lo que fuera. Ahora, solo cuando se haga la autopsia es que se va a determinar, no, esa persona recibió un disparo Exacto. con una 9 milímetros a distancia, por eso no dejó rastro de pólvora en la herida, pero eso solo se determina posterior a la autopsia. Ok, entonces, ¿qué otro organismo va a eso? Se supone que todos llegan al lugar. Tú tienes, por ejemplo, Salud Pública 911, que son los servicios de rescate. Ajá. Tú tienes, por ejemplo, los órganos de seguridad La policía. que acordonan el área para que se haga más eficiente. los bomberos. Humberto, mira cómo me estoy portando, ¿verdad? No, yo sé, No usted estoy ni está hablando, callado. ¿verdad? No, lo mejor que hago. Pero tú te puedes portar como tú quieres. No, yo te estoy Toda esa esperando. gente se Pero tú te presentó. puedes El portar. COE. Tú puedes arrancar desde ya. No, te estoy esperando que te pero tú puedes desplaye. arrancar, pero tú puedes El arrancar COE, desde ya. el COE, Pero tú puedes arrancar desde el ya. COE, Yo soy un no, tipo momentito. insoportable. Mentira, no, porque la dale. gente no lo va a entender como yo Entonces, lo entendería. fíjate. Entonces, el Se COE es supone- que coordina todo eso. Se supone el que comité es de emergencia. Ahora bien, el Ministerio Público tiene que estar ahí en sus atribuciones investigativas. Y no fue. No. Es cierto, ayer yo la vi No. en un video No. de fuera que no penetraron a ese lugar cuando estaban levantando todas las pruebas que había ahí. Usted tiene razón en esa parte. Exactamente. Entonces, Exacto. hay una... Entonces, ese es el órgano quien se supone representa al Estado en cuanto a la ley en cuanto a la obligación de una ley pública. Es el órgano que debe de realizar la investigación. Es el órgano que debe procurar la preservación de la prueba. Es el órgano que se supone que prácticamente haga la investigación y recabe toda la prueba que componen el Y expediente. parte de esas pruebas sí es de lo que se cayó del techo. No fueron a parar a Santiago, a una edificación que estaban tirando una carretera o algo así. Fíjate. O sea, se lo llevaron para allá como que no había control de nada. Fíjate, ahora vamos a entrar en esta que te va a encantar. Perfecto. A la No me mire así. del derrumbe Entonces se está dando un cachú y no, yo no te de dejo. Jet Set. Yo te voy a decir cuándo voy a entrar ahora. no, pero que tú puedes entrar ahora si tú quieres. No, ahora no, ahora dígame no, a mí. mira. A la fecha del derrumbe del Jet Set se cogieron casi $2.000 millones en préstamos, precisamente para de emergencia y desastre. Resulta que las ambulancias son alquiladas
los bomberos no tenían equipo. Cuando llegaron los israelíes y los puertorriqueños, lo sacaron precisamente porque no tenían tecnología, no tenían equipo adecuado para bregar los rescates. Las grúas eran privadas y los camiones también. Entonces, pero perdón, yo vi la declaración en Diario Libre de la única fotógrafa forense que hay en la República Dominicana. Y ella dijo que si no era por personas que le llevaban agua y comida, pasaban hambre. Eso es mentira. Pues yo te pongo la publicación de Diario Libre. Eso no es verdad. Y te voy a contar. Pues tú discutes con Frank, que es el dueño de ese periódico, no con Rembrandt. Ah, pues yo lo voy a discutir con quien sea. Con Frank Rainieri tú discutes con él. Sí. Entonces, fíjate, tú ves. Con Fran ahora que tú tienes que discutir con Humberto, porque yo enseñé la publicación en el Humberto está hablando aquí como un ciudadano, más no como un abogado. Fíjate, eso es lo que estoy mirando. No. Entonces fíjate. No, pero si tú quieres un debate jurídico, que nadie. No, debate jurídico no. No, jurídico no. Pero tú puedes empezar. No, con responsabilidad. Pero tú puedes porque empezar. Empezaste hablando de Jenny Berenice y lo hiciste divorciado totalmente del derecho. Ella estaba ahí. Porque no te voy a decir lo siguiente. Entonces yo te estoy diciendo a ti. Que Jenny no investigó San Cristóbal. Ahora yo quiero que tú me demuestres a mí, porque yo vi el video de Rosalba Ramos afuera, declarándole a la prensa que el Ministerio Público estaba esperando que culminaran las labores del COE para que el INASIF entrara. Para que entrara así. Y eso, perdóname, y eso fue 2 días después del colapso. Cuando ellos entraron, eso estaba limpio, como un parqueo. Inclusive parte de los escombros se habían ido a Santiago. No. Entonces, pero oye, yo vi el se fueron después de la semana. Después de la semana fueron a Santiago. Se fueron a las 48 horas porque fue por equivocación y el ingeniero lo admitió. Entonces, el ingeniero de Santiago que él dio la orden que se lo llevaran allá. Y de nuevo, si tú quieres, yo te traigo la publicación de la declaración del ingeniero que está en Diario Libre para que tú sigas peleando con Frank Rainieri y no conmigo. No, porque entiendes lo que te quiero decir. Entonces, ahora, tú te fijas, yo te dije que Jenny no te lo iba a agradecer. ¿Que no me lo iba a agradecer? Y podemos echarnos la tarde en esto. No, por eso no, Humberto. Lo que sucede, entonces, ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. Sí. ¿Verdad? Tenemos una escena que no se grabó desde el inicio, que es como se hace, para tú saber dónde se encontraba qué. Porque si tú tienes un pedazo de concreto aquí y tú vas a rescatar víctimas y tú levantas ese pedazo que se encuentra a la derecha y lo pones a la izquierda, o a mi derecha y lo pones a la izquierda, si el investigador llega, entiende que ese pedazo estaba a la izquierda y no a la derecha. Por eso se graba todo en video. Sí. Rescate completo. Ese es el primero. ¿Por qué? Y no lo grabaron. ¿Dónde está el video? No, yo no lo sé. Tienen que publicarlo. Yo no soy investigador. Tienen que publicarlo. ¿Dónde está el video? Yo no soy investigador. ¿Tú quieres que te diga algo? Porque tú estás sumamente técnico. Yo pienso que lo deben haber grabado. Sí, ¿dónde está el video? No, pero que no te lo van a dar a ti ni a mí. Eso es el trabajo del Ministerio Público. Pues entonces, si tú quieres, tú esperas que lo presenten. No, que lo presenten, no, es una herramienta, una evidencia del Ministerio Público. Te puede quedar sentado. Bueno, anoche en la televisión nacional. Te puede quedar sentado esperando que lo presenten. Anoche en la televisión nacional, en un programa, estaba pasando videos todavía inéditos de la caída del techo. Hay muchísimo, la gente fue también. La gente no tiene cultura aquí de respetar la zona del hecho. ¿Tú te quieres reír? Ajá. Vamos a darte risa. Para que tú veas los buenos investigadores que tenemos. No, él está cuestionando no el tema como sino el tema de la investigación. ¿Quién demandó por la NARI? La mamá. Ajá. ¿Tuviste algún listado en el que apareciera su hija? No. En principio. Pero posteriormente la incluyeron. ¿Dónde? Después de la demanda. Después sí, pero la incluyeron. Eso significa que esa persona pasó sin identificación. Y se iba a quedar sin identificación si la mamá no demanda. Esto es fuerte. Muy fuerte. Reporta que el INASIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, órgano dependiente del Ministerio Público, ingresa al lugar de los hechos en diciembre, siendo esto muy oportuno.
que inician sus funciones cuando el mismo, el lugar de los hechos, ya estaba completamente limpio, cuando todo rastro de prueba había desaparecido. Hablamos de una tragedia con muertos y heridos en masa. Es importante conocer el fondo, las causas del hecho, incluyendo, sobre todo, la intención. Las fuentes afirman que el Ministerio Público, el órgano principal, tampoco estuvo presente en el lugar de los hechos, al menos no efectivamente, siendo eso un error garrafal en términos de gestión investigativa. Hablamos del órgano que debe representarnos como pueblo en la aplicación de las leyes públicas. Hablamos del órgano que, dentro de sus funciones, está a cargo de la investigación. Es quien debe velar por la preservación de las pruebas, el armado íntegro de ese expediente en su realidad. Repito, íntegro. Ahora pasemos al siguiente corte. ¿Y qué veremos en el mismo? Remberto hace referencia a una posible malversación, nada más y nada menos que en el uso de los fondos destinados para cubrir el siniestro. Aquello que se pidió supuestamente por ventana de emergencia. Veamos. Pasaron para allá como que no había control de nada. Fíjate, ahora vamos a entrar en esta que te va a encantar. Perfecto. A la fecha del derrumbe Entonces está dando un cachú. Entonces yo de Jet Set. Yo te voy a decir cuándo voy a entrar ahora. No, pero que tú puedes entrar ahora si tú quieres. No, ahora no, dígame a mí. A la fecha del derrumbe del Jet Set se cogieron casi $2,000 millones en préstamos, precisamente para de emergencia y desastre. Resulta que las ambulancias son alquiladas. Los bomberos no tenían equipo. Cuando llegaron los israelíes y los puertorriqueños, lo sacaron precisamente porque no tenían tecnología, no tenían equipo adecuado para bregar los rescates. Las grúas eran privadas y los camiones también. Entonces, pero perdón, yo vi la declaración en Diario Libre de la única fotógrafa forense que hay en la República Dominicana. Y ella dijo que si no era por personas que le llevaban agua y comida, pasaban hambre. Eso es mentira. Pues yo te pongo la publicación No, de Diario Libre. Eso no es verdad. Y te voy a Pues desmontar. tú discutes con Frank, que es el dueño de ese periódico, no con Remberto. Ah, pues yo lo voy a decir con quien sea. Con Frank Rainier y tú discutes con él. Sí. Esto es fuerte. Muy fuerte. Esto es fuerte. Remberto afirma que tomamos aproximadamente $2 billones. $2,000 millones. Y que realmente el mismo versus lo ejecutado, desde su apreciación, no corresponde con la realidad. Significa que el carácter deductivo, estamos hablando nada más, nada menos que de malversación. Ambulancias rentadas, camiones y grúas rentados, bomberos sin el equipamiento correspondiente, y en términos de la asistencia internacional, la cual incluyó a israelíes, esta fue suspendida por la falta de tecnología y equipos adecuados para el rescate. Y por último, y completamente inaudito, miserable,
alarmante. El testimonio de la única fotógrafa forense del país, lo cual confirmé en la prensa. Está en el Diario Libre. Comparto la imagen, indicando que, de no ser por esas personas random, es decir, no estatales, cuales en su gentileza ofrecieron alimentos, ella afirma que, sin duda alguna, hubieran pasado hambre. Eso es plenamente inaudito. No tiene ningún tipo de justificación. Eso es muy fuerte. No importa el contexto histórico en el que te encuentres, la región, el país, no importa. Código ético moral de cualquier grupo étnico. Por menos de ahí suceden cosas. Y aquí, con el tiempo, van a pasar cosas. La población no está tan dormida como piensan. Créeme, sé lo que te digo. Y como vamos de menos a más, vamos a ver cuál sería la pena, de acuerdo a Remberto como experto, que le estaría tocando el señor Antonis Payat, según el Código Penal y en términos de remuneración. ¿Qué le espera a Mr. Sinister? ¿A qué realmente le oye? Veamos. Si tú quieres un debate jurídico, que nadie... No, debate jurídico no. No, jurídico no. Pero tú puedes empezar. No, con responsabilidad. Pero tú puedes Porque empezar. empezaste hablando de Jenny Berenice y lo hiciste divorciado totalmente del derecho. Ella estaba ahí. Porque no te voy a decir lo siguiente. Pero ella estaba lo ahí. primero es, mira, Pero ella Humberto, estaba escucha ahí. esto, Humberto, mira. Dale. En la República Dominicana se ha fetinado la medida de coerción o los procesos de investigación. Como decían en ese pueblo romano, queremos carne, no importa de dónde sea. El suceso que sucedió en La Vega, transcurrido un mes, fue que se le conoció medida de coerción al dueño de la mueblería. Un mes. No como se está diciendo, que inmediatamente colapsó ese edificio, esa mueblería, se sometió al hombre y se le conoció medida de coerción concerniente en prisión preventiva. Eso no fue así. Duró un mes y 3 días y posteriormente entonces se le conoció medida de coerción. Segundo, le voy a decir lo siguiente. ¿Para qué es la medida de coerción, señores? ¿Para qué? No es para lo que Humberto viene diciendo aquí. Mira, tú eras preso, no sé cuánto. Humberto, tú eres un tipo demasiado edificado, demasiado preparado para tú entender que la única forma que se va a reivindicar a esa cantidad de víctimas es metiendo preso a Antonio Espaillat. Es una gran mentira, porque tú bien sabes que el 319 del Código Penal estipula la condena que él pueda llevar o la posible condena. ¿Qué es lo que va a haber aquí? Aquí lo que va a existir es una reivindicación económica. Vamos a darle. Y tú decir, van a conocer a Jenny ahora, no. Una reivindicación Jenny lo que está oye, Jenny ha madurado, espérate. Jenny ha madurado en ese cargo, espérate. Jenny ha madurado en ese cargo. Pues yo te escuché. Jenny Berenice lo que ha hecho es lo que hace un ministerio público responsable. Sí, ahí va a haber una reivindicación económica. Entonces tú estás diciendo que lo que sucedió no está penado en el Código Penal. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que acarrea una pena de cuánto? De 6 a 2 años, de 6 meses a 2 años. ¿De 2 años de qué? ¿De qué? De prisión. Y entonces, ¿cómo es que va a haber una indemnización económica? No, que además, oye, escúchame, no, Humberto, no podemos venir aquí, oye, ¿sabes lo que? Mira, Humberto soy yo, él es Humberto, escucha esto, es mi hermano, hace muchísimos años, es mi hermano. Aquí hay 2 puntos importantes. El primero es que, según uno de los comunicadores, afirma que la procuradora tenía inconvenientes de competencias. Reconoce que en términos profesionales, en casos como este, ha madurado. Aunque
en todo el espacio, trata de hacer su defensa. Eso es muy importante. Y sobre el segundo punto, pero no menos importante, una información que en lo personal quería escuchar de alguien con conocimientos como Remberto sobre la pena. Según el código, al señor Espaillat, Mr. Sinister, le espera una pena muy probablemente en prisión de entre 6 a 24 meses, más la reivindicación económica. Vamos de menos a más. Vamos a ver el último corte, el plato fuerte de este episodio. Aquí Remberto, según esta perturbadora confesión, en épocas de ley mordaza, para que demanden si está mintiendo, deja en evidencia la calidad humana profesional de nuestra procuradora, de esta servidora pública, de Jenny Berenice, en la gestión de un siniestro. Vamos a ver la verdadera cara, aunque tenemos referencias importantes por sucesos y no sucesos. Veamos este corte. No. Ella está trabajando. Ella lo que ha entendido es que los procesos no se llevan en los medios de comunicación, se llevan en los tribunales. Y cuando tú dices, ella fue y se quedó, no. Ella tiene un grupo de fiscales que estaba haciendo un levantamiento concomitantemente con el INACI. Te voy a hacer un cuento. Y por eso he dicho que me he sorprendido de muchos abogados que ya se ha precipitado a estar presentando querella sin tener ningún tipo de levantamiento técnico. Entonces, Humberto, te voy a hacer un cuento. Que Jenny no te va a agradecer. Ajá, vamos a ver cuál es. Te voy a hacer un cuento. Yo participé en el único levantamiento que se hizo en San Cristóbal post la explosión. Sí. Y da la casualidad que la Comisión de la Verdad de San Cristóbal pues se mantuvo ahí presionando. Y en el día de la Constitución agarran a Luis Abinader allá en San Cristóbal. Estamos hablando de la celebración del Día de la Constitución posterior a las explosiones de San Cristóbal. En noviembre de ese año. Ajá. ¿Verdad? Lo agarran y él lo manda al palacio donde Joel Santos. Sí. Ellos me llaman a mí porque ellos me integraron a la comisión para ayudar a organizar la evidencia y el levantamiento. Me dicen, mira, Humberto, nosotros sabemos que tú dices eso es perder tiempo, pero por favor acompáñanos. Yo fui, ahí están las fotos. Yo hice un programa con ellos y enseñamos las fotos, los videos y todo. Llegamos al palacio donde Joel Santos agarra, me hace una serie de preguntas sobre cómo se puede hacer más rápido la expedición del acta de defunción de todas esas personas, que hay un problema de desaparecidos, que no eran 12, que eran 15, dijo él, porque habían 3 pedazos de cadáveres que no eran del mismo cadáver y que ninguno de los parientes había reclamado y que el ADN que se había tomado como muestra no concordaba con ninguno de los 3 pedazos. Entonces estamos hablando de 15, no 12. Y nos manda donde Jenny Berenice. Ya yo le había pedido a Luis Abinader el informe del J2. Sí. Por escrito. Que nunca apareció, nunca se entregó. ¿Nunca se te entregó? No. Ahí está la solicitud. Y el J2 llegó a cordonar el área y sacaron 400 toneladas de escombros, según el COE, en 4 días. La explosión fue el 14.
Llegamos donde Jenny Berenice. Yo me tiré todos los programas sobre la explosión y post la explosión. Te puedo decir que me tiré el de Alicia Ortega, te puedo decir que me tiré el de Yulisa Cepede, te puedo decir que me tiré el de Nuria, y te puedo decir que me tiré hasta el de Luz y Sombra, creo que se llama el programa. Sí. Todo. De nuestra amiga Priena Almonte. Todo, foto, video, progresión, porque no se juntaron todo allá, fueron en diferentes días. Inclusive hoy grabé uno analizando el informe de los bomberos. ¿De ese caso? Sí. Ok. La cosa es que llegamos donde Jenny. Jenny de entrada dice que ella se lleva de la investigación que hizo el Ministerio Público allá en San Cristóbal. Y yo, ok. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo vi todos los programas y lo descargué por si lo quitaban. Te voy a pagar $1,000 el carnet del Ministerio Público que tú me enseñaste. ¿A $1,000 el carnet? El carnet, a cualquiera de los 4 videos. Los 4 a la vez. De que nunca fue el Y Ministerio dice Público. ella, bueno, yo me mantuve en contacto con el director del J2. Y digo, ajá, ¿y cuándo fue eso? Y dice ella, hoy inmediatamente. Y ella comete el error de decir, te lo voy a enseñar. Y empieza a buscar en el celular. Y empieza a buscar. Eso fue delante de 5 gente, hermano. Te la puedo traer las 5 para acá. Busca. En lo que ella está buscando, yo digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. En lo que tú lo buscas, déjame salir a buscar un café. Y salgo del despacho, voy y llego con mi De hecho, café. te mandé a buscar café yo. Llego con mi café y me siento. Se queda ella así. Y dice, bueno, efectivamente, él a mí me contestó el 18 de agosto. Digo yo, entonces eso significa que el Ministerio Público no tuvo ni cerca de esas recabaciones de pruebas que generaron ese informe, porque se supone que hay 3, está el de los bomberos, que fue el que se depositó en el Ministerio Público, está el de la Policía Científica y está el del J2 que nadie lo ha visto, inclusive después del pedido. Digo yo, entonces eso quiere decir que tú avalas una investigación que tú no hiciste. Y ahí le dice ella a esa persona con la que yo andaba, dentro de la cual se encontraban personas, ya tiene una foto con una de ellas, que tenían desaparecido y fallecido en esa explosión, que ella iba a designar una comisión del Ministerio Público nueva para reinvestigar el caso. Esa gente se pusieron contentísima. Ahí me hizo una de ellas, mira, tirame una foto con ella. De todo. Me hizo a mí hacerle una proposición de diligencia para que preservaran la zona. No, ella me dijo, hámelo por escrito. Digo yo, está bien. Hecho. Que la deposité al otro día. ¿Tú has oído de que se ha conformado alguna nueva comisión para ¿Y tú le diste ese seguimiento? caso? ¿Y tú le diste seguimiento? Claro, ¿Eh? claro. ¿Dónde está la comisión nueva? Pero tú no. Entonces yo te estoy diciendo a ti, que Jenny no investigó San Cristóbal. Eso está muy fuerte. Eso está muy fuerte. ¿Cómo deben sentirse con esta confesión los moradores de San Luis? ¿Qué criterio debemos tener a partir de entonces? Deja, muchacho. ¿Qué criterio debemos tener? Remberto, en épocas del régimen de la ley Mordaza, públicamente está manifestando que en aquel siniestro de San Cristóbal, esa explosión que dejó aproximadamente 37 muertos y sobre 60 heridos, fue partícipe en la gestión investigativa y que durante el desarrollo, gracias a la Comisión de la Verdad, aquella que le estuvo dando seguimiento al caso para que realmente se cumpla la ley con los culpables,
y que no sucedan cosas extrañas, el día de la Constitución abordaron al presidente de la República, Luis Abinader, en San Cristóbal. Y ese, en lugar de asumir, de comunicarse directamente, de tratarlos con amor, como realmente tiene que ser un gerente, un verdadero administrador de recursos, con sus clientes, inversionistas y dueños, como nuestro pueblo. Lo que hace Luis Abinader, su accionar, su grado de incompetencia, es redireccionar, enviarlos hacia el palacio, hacia la persona de Joel Santos, interino ministro de la presidencia, su amigo. Muy distinto a cuando andaba mendigando votos, cuando andaba sin ese horrible maquillaje que se pone, esos trajes caros, obviamente comprados por nosotros. Observa una foto antes de ser presidente y después de ser presidente. Si quieres conocer a alguien, revíselo del poder. Él trató a esas personas muy distinto a esa época, cuando andaba mendigando votos, cuando andaba con ese horrible y estúpido maquillaje que le pone. Te parece al Joker. Esos trajes caros, esos vehículos exuberantes, claro, con nuestro dinero. Antes no andaba así. Incluso muchos le dicen el quebrador, y él sabe por qué. Aunque a Jorge Ramos, previo a ser presidente, no le quiso confesar cuál era su fortuna. Se quedó, nunca lo dijo. Ese día me di cuenta a qué nos íbamos a enfrentar. Cuando andaba en camisitas, con las axilas sudadas, abrazando vendedores ambulantes. Sí, da risa, es la verdad. Están las imágenes. Incluso con Nuria andaba. Cuando la avaricia y la ambición, comandadas por el sesgo y el fanatismo salvaje, era el rostro evidente de un ser consumido por su lado oscuro. Un ser evolutivo que termina siendo un subser que, en el fondo, tenía como único objetivo existencial, más allá del régimen de consecuencia, más allá del bien y del mal, más allá de sus códigos éticos morables, lo que posiblemente en algún momento le enseñó su padre, escalar como un nuevo sucesor hematófago estatal. El definitivo, el presidente. Convertirse en Drácula, gerente del banco de sangre. Este Sargón III, Made in China, respetando al de acá, de Siria, ha sido uno de los mayores errores que como nación hemos cometido. Sargón en términos de usurpador del trono. ¿Qué es lo que significa? Y en consecuencia,
ha sido su mayor error. Y estoy más que seguro, por mis hijos, que ese error lo reconocerá. Todo el daño que nos ha hecho, lo reconocerá. El cáncer que ha propagado, lo pagará. La historia no se equivoca. Y de eso estoy seguro. Cuando, por orden del señor Luis Abinader, Remberto y la comitiva se reúnen con el señor Joel Santos, conforme a lo que diga Remberto, que es más creíble que cualquier suspicacia, por cómo nos encontramos. Este los envía al despacho de Jenny Berenice. Confirma Remberto que le había pedido el informe a Luis Abinader del siniestro y, sin embargo, nunca se lo entregó. El presidente de la República. Oye, qué grado de responsabilidad. Qué gerente nos estamos. El jugador, según el COE, en 4 días había sacado 400 toneladas métricas de escombro. Analizando todo el informe posible, Remberto, según su confirmación, decide cuestionar los procesos sostenidos por parte del Ministerio Público y la presidencia en el siniestro con Jenny Berenice, a la que esta, siendo representante de la ley, en lugar de mostrar profesionalismo, en el caso de ser necesario debatir, pero tomando como referencia elementos sustanciales para sostener sus argumentos, decide ignorarlo, bypasearlo, aferrándose a una realidad totalmente surrealista de un reporte que en teoría, pero invertida, en su criterio, porque más bien una hipótesis, no lo habían realizado. Cuando se pone a prueba, pidiendo las evidencias de la participación, decide bypasearlo, ignorarlo, en lugar, en el peor de los casos, debatir con Remberto. Pero tomando como referencia elementos sustanciales que puedan sostener sus argumentos. No aferrarse a un surrealista reporte que, hipotéticamente, de su punto de vista, confirmado como concluyente, había realizado su equipo. Cuando se pone a prueba, cuando Remberto le pide las evidencias de la participación del Ministerio Público, indica Remberto que cuando la pone a prueba, cuando le pide las evidencias, cuando le solicita reporte, entonces, sin régimen de consecuencia alguno, decide cambiar la versión a través de una falacia de falsa demostración. Utiliza un tema B para justificar un tema A. Una falacia ad hominem. Intentando resolver este problema. Y, sin embargo, mintió. Volvió a mentir.
ya que tampoco funcionó. Estaba errada, dejando de manera concluyente que el Ministerio Público ni siquiera estuvo cerca, dentro del ciclo pertinente, en cuanto a la excavación de pruebas para la generación de los informes correspondientes. Al día de hoy, según informa Rembert, cerca de 26 meses después, tal J2 no ha presentado dicho informe. Remberto a Jenny le reclamó. Eso indica por avalar un informe que realmente nunca hizo. Luego, en su calidad poco moral y ética, baja en términos humanos, le informa a las víctimas que estará realizando una reinvestigación, pidiéndole a Remberto que le dirija una proposición de diligencia para la preservación de la zona. Remberto, profesional al fin, cumple su petición justamente ahí mismo. Al día siguiente, él lo estipula. No obstante, 26 meses después, no se ha conformado tal comisión investigativa. De eso ser cierto, en efecto, no tengo ninguna duda. Meto mis manos en fuego. Remberto, en este sentido, es un hombre de fiar y está siendo frontal, como tenemos que ser. Jenny y el Ministerio Público nunca investigaron el siniestro. No les importó ese suceso. Nada con la explosión de San Cristóbal. En mi opinión, siendo justos, aunque en mi criterio nuestro Poder Judicial, el Ministerio Público, está diseñado para obrar en contra de nosotros, en contra de la sociedad civil. Este está operando única y exclusivamente para favorecer, primero, a los políticos, los hematófagos, y segundo, a los empresarios, los mamones, que jerárquicamente son la facción dominante. Y no es inductivo, no. ¿Sabes en qué proyecto tengo un largo tiempo trabajando? La oligarquía aquí quita y pone. Si Jenny Berenice, siendo asistente de Miriam Germán, no funcionó, menos en la sucesión. Adicional, ha sido toda una mentira. Y Remberto reconfirma. Desde aquel día en 2020, cuando junto a Luis tomó el poder y se atrevió a afirmar no haber tenido ningún tipo de comunicación hasta entonces con Miriam Germán, y que realmente el Ministerio Público era independiente, toda confianza posible, al menos de mi parte, le fue retirada. Aún no había ejercido y ya estaba mintiendo. Lo deja al tiempo. Sus palabras han envejecido de la peor manera que a un profesional, a un ser humano con verdaderos valores, le podría suceder. Jenny y el presidente Luis Abinader deberían dar explicaciones sobre las confirmaciones de Remberto, adicionar a todo el daño sistemático, tangible e intangible que han causado.
Ya sabemos por qué tantas marifullas en este proceso. Ya sabemos por qué tantas tácticas dilatatorias y ruidos para desviar la atención. Ya sabemos de qué lado están. Así que, como opción, les recomiendo tomar el camino del bien. Por tantos escándalos, por la parcialidad, lado oscuro. En definitiva, les recomiendo renunciar. Están a tiempo. Espero haber sido comprendido, abierto en la caja de comentarios. Respondo. Este es mi aporte y no nos vamos a desviar hasta que realmente se haga justicia. Muy fuerte. Excelente capítulo. Y el siguiente promete mucho más. Gracias. Será. No olviden suscribirse, darle like al video y dejen sus comentarios. Gracias.